Para mí es muy importante entender en dónde estoy, el contexto locacional, y a partir de ese contexto locacional empezar a pensar el contexto histórico del lugar. Y eso ya empieza uno como a generar unos anillos como de una cebolla. Entonces uno va expandiendo, 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 y eso va informando y va nutriendo la obra. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Borde, un podcast que explora las prácticas de artistas latinoamericanos que desarrollan su trabajo en la ciudad de Nueva York. En este episodio conversamos con Alejandro Valencia, un artista colombiano que ha construido una práctica que teje preguntas entre la identidad y la memoria desde un enfoque atento a lo material y lo político. Alejandro se encuentra desarrollando estudios de maestría en la Universidad de Columbia y hoy nos encontramos desde su estudio en Harlem. Nada, Alejandro, bienvenido. Gracias, Leo. Ok, a mí siempre me gusta empezar con una pregunta y es ¿cómo o cuál fue el primer acercamiento que tuviste al mundo del arte? O qué fue lo que hizo, qué afectación hizo que tú te interesaras por el arte? Pues a ver, es muy charro porque yo el otro día, de hecho, estaba pensando en lo mismo. Estaba trabajando con cerámica, con arcilla. Y el recuerdo más temprano que tengo yo con ese acercamiento al trabajo con la materia fue precisamente con arcilla. De hecho, íbamos mucho a la 14. ¿Te acuerdas de la 14? Oh, la 14, claro. La 14 en el sótano vendían unas bolsas de arcilla roja y eso olía lo más de bueno. Y yo recuerdo que mi papá me compró una bolsa y sí, yo me ponía a trabajar con eso. Siempre muy cercano a ese proceso plástico de moldear, de hacer. Y yo creo que después de ahí se evolucionó a jugar con plastilina, después dibujo. Y eso pues lo hacía yo por la pura lúdica. Ya después, mucho después, o sea, donde seguir haciendo, dibujando, fue que agarré la pintura como en séptimo, octavo. Pero igual, como muy con la idea solamente de hacer, ni siquiera sabía que era hacer arte o ser artista, nada de eso, sino por la propia disposición natural que uno tenía como al material. Pero lo primero fue la arcilla. La arcilla fue el material que yo trabajé. Luego de esto me gustaría hablar un poco acerca del contexto y la importancia, digamos, del contexto en tu obra, ¿no? Sí. ¿Cómo entiendes el contexto como materia para tu trabajo? Yo creo que, a ver, hablemos de mí, pues porque tampoco puedo generalizar, pero yo sí siento que el contexto es un campo que determina muchas cosas de lo que uno hace y produce. Uno no se puede ligar del contexto. O sea, yo creo que, sobre todo en este punto de la conversación, el contexto conlleva historia, cultura, política, economía, demografías, memoria, material. O sea, hay una forma de pensar el contexto como un punto nuclear del cual uno va expandiendo la información de lo que uno hace. Yo personalmente trabajo por esa onda. Para mí es muy importante entender en dónde estoy, el contexto locacional, y a partir de ese contexto locacional empezar a pensar el contexto histórico del lugar. Y eso ya empieza uno como a generar unos anillos como de una cebolla. Entonces uno va expandiendo, 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 y eso va informando y va nutriendo la obra. El contexto realmente formula mucho de cómo uno puede vivir la obra y cómo la puede producir. Y en mi punto de vista, mi forma de pensar es indeleble a lo que uno hace. Sí siento que la obra cambia mucho dependiendo de cómo se
cómo se acomoda estos contextos. Y eso genera ya un diálogo que me parece muy importante también. Un diálogo que permite también entender de que varios contextos generan diferentes conversaciones, ¿no? No es lo mismo uno estar hablando de la historia, digamos, de Colombia en Estados Unidos que hablar de la historia de Colombia en Colombia. Exacto. Sí, hay una discusión y hay un diálogo y ya hay una condición preexistente que permite que uno ya tenga, o el público tenga una recepción a la obra diferente. O sea, hacerlo aquí, digamos, como migrantes, el contexto también cambia todo, porque ya somos como unos descontextualizados que nos recontextualizamos. Entonces es interesante pensar cómo ese contexto genera todo, de cómo uno piensa sobre la obra, cómo uno piensa sobre su práctica. Me hace pensar también como en los materiales, ¿no? Y me gustaría como que nos hablaras un poco de eso. Es cómo eliges los medios, ¿no? Como los medios y como el lenguaje en el que quieres activar como cada proyecto tuyo. Sí, pues yo trabajo desde la idea de que la historia es un material que es maleable, es transformable, ¿no? La historia está en todo. Cada material tiene como un proceso histórico de cómo se hace, se transforma, se produce. Y esa idea de que uno puede transformar la materia me interesa mucho, porque eso quiere decir que uno también puede transformar las relaciones, los contextos, los lugares, etc. O sea, hablando pues de que todo es un material. Uh-huh. Yo trabajo dependiendo del contexto, es por donde empiezo a escoger el material, porque el material responde digamos, a la investigación que se esté haciendo. Pero también yo he aplicado un proceso como de rebusque, donde dependiendo de dónde esté, utilizo el material que está en el lugar. Por ejemplo, aquí he trabajado con mucha cosa que es material descartado. Y ese material descartado o basura o indeseado se reinserta, se transforma y vuelve y salga. Entonces entra en un proceso como un ciclo de transformación que le da otra forma de transformar el material. Buenísimo. Una especie de obra residual. Sí, como residual también, o como de que se sedimenta, se va sedimentando, tiene capas. Pero sí pienso mucho en cómo ese material ya en sí tiene una historia específica, y que esa carga que ya tiene el material, esa energía que ya tiene el material, permite que se pueda, digamos, transformar o llevar a otro lugar. Sí, creo que eso es bastante importante en la forma en que trabajo, porque yo no soy pintor, aunque trabajé en pintura mucho tiempo, no soy ceramista, aunque trabajé con cerámica. Me gusta mucho tener la posibilidad de trabajar de todo, que cada material tiene una forma diferente, o sea, de traducir es como un lenguaje con diferentes acentos. Sí. Entonces, cada material tiene una forma, cada forma de producir tiene una manera diferente de ser. Es como que las ideas tienen como una especie de libertad, ¿no? Y no se amarran a ningún medio específico, ¿ves? Entonces, a veces cuando tú tú te amarras, digamos, a un medio, es muy complejo entender cómo, si te llega una idea que te pide o te exige como materializarse desde lo performativo o desde las acciones o desde otro medio, tú ya no, o sea, no puedo porque soy pintor, una cosa así es. Sí, de hecho, esa forma de trabajar para mí en mi práctica surge de una frustración con la pintura. Cuando yo estaba en el pregrado, yo entré por pintura, entonces yo era como súper obsesionado, nerd con la pintura, y me estudié Raimund y todo el mundo, y quería aprender a pintar como los flamencos o como los españoles o el barroco y esto que lo otro, y después llegué a un punto y digo como que no. La pintura, muy parecida como la filosofía, es una conversación que trasega tiempo, ¿no? Claro. Pero yo dije, bueno, está muy regida por una conversación muy occidental. Y dije, no, tiene que haber otra forma también, porque
también entendiendo el contexto de donde uno viene, donde la alfarería, la metalurgia, el textil, el rito, o sea, hay otros lenguajes que me empezaron como a interesar. Entonces, cuando uno se da cuenta que uno no es solamente un pintor, sino que uno es como un filtro. Empiezas a trabajar con varias cosas y hay gente que realmente hay un medio que es específico que les funciona. Yo soy muy inquieto y eso no sé por bien o por mal, pero como que yo ya no soy capaz de sentarme a pintar. Y si lo hago es por puro placer y yo nunca le muestro eso a nadie. Es como pinto para mí. Ya. El medio va encontrando o la idea va encontrando el medio. Y sí, hay cosas que se traducen tal vez de una manera más clara que otras. O sea, no es como toda esa vaina de Joseph Kosuth, ¿no? Esto es una silla, pero esto es una foto de una silla, pero esto es una descripción de una silla. O sea, la idea es igual, pero la traducción es diferente. Claro. Y ese juego de traducciones me interesa también porque se liga mucho a la idea de lo que es, digamos, los procesos de mestizaje, los procesos de creolización del lenguaje o lo que es ser migrante y estar como en un entremedio. Y ese entremedio permite como amalgamar una cantidad de cosas. Qué bien. Mira, ahora que hablas como de eso, ¿qué es lo que nos atañe a nosotros? Que es como la condición de migrantes, ¿no? Que es como una especie de pérdida como de la cultura, de alguna manera. Sí. Como una pérdida, pero también como una ganancia de otras cosas, ¿no? Me gustaría como que nos cuentes como eso. A ver, ¿cómo ves tú la noción de identidad, no? Entendiendo que el mundo hoy es una cosa súper amplia. Sí. Y que estamos, por ejemplo, en esta ciudad que es Nueva York, donde estamos rodeados de una cantidad de culturas distintas. Sí, que a su vez también influyen en la supuesta noción de identidad que uno tiene. Exacto. La identidad, la forma en que yo la he como pensado es que es una cosa muy dinámica y muy fluida, ¿no? Es muy ligada a la memoria también. Tú piensas en la sedimentación de experiencias que se convierten en memorias y esas memorias son lo que por los cuales uno aprende, uno genera conocimiento y esa información es lo que va generando como la supuesta idea de identidad que uno tiene. Pero eso es muy fluido porque es que claro, uno cambia dependiendo de dónde está. Entonces, si uno se pone a pensar, digamos, en las diferentes capas de identidad que existen, identidad personal, por ejemplo, ¿no? Que es uno que forma parte de una comunidad, entonces ya se convierte en una identidad expandida y una cantidad de comunidades generan una región, una nación. Entonces hay estas capas de identidad que se van sedimentando, pero son completamente fluidas, son completamente inestables, son completamente falibles, van cambiando. Y entonces esa es la idea, es como no existe tal idea de una identidad nacional fija porque la gente cambia, las ideas cambian, el contacto con diferentes culturas influye en la forma en que una identidad se entiende. Entonces digamos acá en este punto donde estamos hablando de contexto de nuevo, Estados Unidos ya siempre es una identidad que se construye y se reconstruye y va fluyendo. Entonces toda esta idea que tiene esta cantidad de gente, porque hay tantas identidades, tantas formas de ver como una comunidad que no existe una sola. Entonces siempre es una idea inestable, siempre va cambiando, se muta, se transforma. Entonces siempre está como en un entremedio. No es esto, no es lo otro, es todo de lo mismo. No sé. Es interesante pensarlo así. Y yo lo pienso mucho es por la cuestión de que identidades personales cambian identidades nacionales. Lo local cambia lo global. Claro. Y lo cambia como en una especie de transmisión, ¿no? Es como si tú empiezas a actuar distinto y a hacer cosas, eso cambia tu entorno y cambia a las personas que te rodean y de alguna manera esa transmisión genera como ese tipo de cambios, ¿no? Sí, claro. Claro, uno siempre va... Es como la obra de Gabriel Orozco, que es una plastilina, se llama
se llama Yielding Stone, Oh, maravillosa, sí. que él la va rodando por las calles de Nueva York o México y eso va agarrando como Todo lo de todo, las así pillado, así calles, es, sí. o sea, uno va pegándose de una cantidad de cosas. Exacto. O sea, desde allá a lo que nos acá, o sea, ya es imposible pensarse, por mucho que nosotros seamos de Colombia y tenemos una memoria y una identidad muy marcada de lo que vivimos allá, pues acá somos otra cosa. Claro. Y es tanto así que se va manifestando en el lenguaje. Uno empieza como a creolizar palabras en inglés, Ajá. va hablando como un inglés, pero en español. Sí. Es muy charro porque eso ya genera otra identidad. Y eso es muy chévere verlo en ciudades como Nueva York, por ejemplo. Sí, es cierto. Que uno lo ve mucho acá en Harlem, ¿no? El dominicano que está como también generando ese tipo de comunidad. Eso cambia todo. Eso es súper chévere verlo. Eso me parece muy chimba ver eso. Teniendo en cuenta eso y que digamos, y teniendo en cuenta tu experiencia, digamos, migratoria, ¿no? Tú te has interesado como por lo que está al margen, ¿no? Por las periferias, también dices por lo que está como... que es muy interesante también porque este podcast se llama Sin Borde y tiene un poco también esa idea, ¿no? Como de borrar un poco el límite, ¿no? Que es el que hace que la identidad o que es el que generan esas identidades marcadas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso, cómo en tu trabajo, digamos, te enfocas en eso, ¿no? Como en las periferias o en lo marginal, cómo ocupa o esas narrativas tu trabajo artístico. Pues pienso primero por la experiencia, digamos, de migrar. Que yo migré acá muy pelado, tenía como 11. Entonces uno, al ser como desraizado y reinsertado, digamos, en una cultura nueva, entonces uno se convierte en el otro. Claro. Cuando uno habla de bordes, el borde es una cosa que es extraño porque siempre está definiendo límites entre lo que es aquí y allá. Pero también cuando se habla de personas, si uno habla de inclusión y exclusión, uno tiene que hablar del otro, Claro. lo que es ser otro, el que está por fuera de, o el que está entre medio de, ¿no? Sí. Esa experiencia de sentirse como que uno es de un lugar, pero llega a otro, y en este lugar otro se convierte en esta persona como casi al margen de, porque uno no habla el idioma, porque uno tiene otra cultura, porque uno está en un proceso de acoplamiento tal vez. Pues eso, claro, eso para mí pues me influenció mucho en la forma de pensar, o sea, tanto de que uno siempre se siente como entre un entremedio, ¿no? Esa marginalidad pues también se ve en muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo cuando uno habla de lo marginal en términos políticos, Claro. de lo que no es aceptado dentro de un status quo. Lo marginal siempre es una cosa que está poniendo lo establecido en un estado como de vilo. Sí, inestabilidad. Sí. Y cuando uno habla de bordes, de política, digamos, de estas formas de vivir, digamos, en comunidades, siempre el otro o el marginal está generando como una contrarrestación a lo que está establecido. Y esa inestabilidad es lo que me interesa, digamos, que cuando se habla de lo que es al margen. Pero eso está en todos ya, digamos, Claro. hablando pues de historias políticas, digamos, lo marginal siempre se ve como aquello que es disidente, y lo disidente siempre es una manera de poner en jaque o en cheque a lo que es el poder establecido. Entonces esas partes de lo marginal, de lo que está por fuera, de lo que no está dentro de las márgenes, de los bordes, digamos, de un lugar, es lo que genera el cambio, lo que genera como fluctuaciones o transformaciones.
Es que lo marginal es tan amplio también. Sí. Es extraño que uno piensa que lo marginal es lo que no se quiere, ¿no? Pero es... Claro, porque como que el margen siempre está moviéndose, ¿no? Sí. Porque casi que es el centro. El centro hay que preguntarse siempre es de dónde está el centro. Sí. Es una chimba porque yo tuve una clase con una... Ella es una académica, ella se llama Shuri de Molavi. Ella trabaja con Forensic Architecture. Buenísimo. Y la clase era una clase sobre fronteras y derechos humanos. Y ella hizo ella puso un ejemplo muy bacano en términos de lo que es el centro y lo que es la periferia o lo que es la margen. Y digo, bueno, tú piensas que el centro está acá. La margen es lo que lo redondea. Pero si se mueve la margen, se desplaza el centro. Claro. Entonces, eso siempre está en juego. Entonces, no es que el centro determine la margen, es que los dos siempre están en una conversación constante. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando hay varios centros y varias márgenes? Que es, digamos, el contexto local. Siempre están en un juego y ya se entremezcla todo. Y eso es súper interesante pensarlo. Vuelvo otra vez a la cosa de identidad, es muy inestable. Mira, este proyecto también yo lo hago mucho, es como para hablar, ¿ves? Para hablar como, y hablar de arte y como de obra y como de cosas así. Entonces, como entender mucho las maneras de producción, cómo se materializa una idea, cómo piensan los artistas, digamos, que están cercanos como digamos, a mi lenguaje. Entonces, cuéntanos un poquito como de eso, de cómo es tu metodología para materializar una idea, ¿ves? O sea, cómo es ese camino desde que la idea llega a ti, ¿qué haces? Dibujas, lo escribes, empiezas a, no sé. Sí, pues yo siempre mantengo un cuaderno de trabajo. O sea, de hecho, los tengo siempre como al lado, que hay uno, que hay otro. Como que acá siempre se va como escribiendo cosas, ideas, hay bocetos, hay cosas, hay apuntes. Mi proceso empieza mucho es por como una inquietud o pregunta del lugar de donde estoy, ¿no? Y es muy interpelado por lo que está sucediendo en el contexto sociopolítico, porque son muy sensibles a esas cosas, ¿no? Entonces siempre empieza por esa pregunta, por esa inquietud, como por esas ganas de querer responder a lo que está sucediendo. Yo escribo mucho. Yo generalmente escribo por las mañanas. Me pongo a escribir en el computador, en el cuaderno. Y a partir de esa escritura pues salen ideas y uno hace pequeños bocetos. Y ya empieza ese proceso de investigación, como de buscar, bueno, veo mucho archivo, mucha imagen. Me la paso como buscando imágenes de cosas que se relacionen a esto. También empiezo a redondearlo ya con investigación de escritores o filósofos o bueno, lo que... Si encuentras una referencia. Empiezo a buscar referencias, empiezo a ver también como, bueno, dentro de la discusión del arte, qué se ha hecho que está hablando de esta idea. Y ahí empieza como todo, hasta que llega un punto donde digo como que, bueno, hay un material que está respondiendo a esto. Estamos ahorita hablando de fronteras y de lo que es el otro y toda esta investigación que he estado yo haciendo sobre lo marginal. Vino la idea de que hay materiales muy simbólicos en cuanto se habla a lo que es el otro o lo que es el borde de la frontera. Claro. Y uno de los primeros que se me vino a la cabeza pues, es el alambre de púas. Y empecé a manipularlo, ¿no? como a trabajar con este material, a ver qué se puede hacer, cómo se puede utilizar. Y ahí empieza uno como a darle otras maneras de utilizarlo que sean más allá de la función. Sí siento que para mí es muy importante buscar como esa pequeña cosita que pueda transformar el material en algo más poético, aunque es muy difícil, es súper difícil. Pero sí, siempre va como por eso, como se está
cómo responde el material a la pregunta que uno se está haciendo. Y ya después cuando se está haciendo la obra, pues ya uno piensa es cómo se va a presentar la obra. Entonces ya entra el lugar y esa conversación que tiene el material con el lugar o el objeto con el lugar. Buenísimo. ¿Sabes? Ahora cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia en la Universidad de Colombia. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿cómo fue lograr entrar aquí? Bueno, esto es como una especie de referente también. Como en el campo del arte. Es muy extraño porque pues en el momento en el que estamos, esta universidad no es que sea como la... Exacto. O sea, está en la mira, está como en el ojo del huracán. Sí, pero sí. Es una institución que tiene una tradición fuerte en la experimentación, claro, en el desarrollo, digamos, de una práctica fuerte. Mi idea siempre fue decir, yo iba a hacer una maestría, porque yo estaba en Colombia, de hecho. Yo iba a hacer la maestría en la UTP, pero no alcancé. Como que entró la pandemia y ya se diluyó eso. Okay. No alcancé a hacerla en la UTP. Y yo después dije, bueno, tengo el privilegio de que puedo estar en Estados Unidos. Claro. ¿Por qué no aplico la maestría en Estados Unidos? Y yo, desde un principio, cuando me fui, yo dije, si yo regreso a Estados Unidos, a Nueva York sería el único lugar que quiero ir a vivir, porque yo a Miami no me regreso ni por el puta, yo no quiero regresar a Miami. Me mamé. Yo dije, Nueva York es la única ciudad donde quiero vivir y es la universidad que me pareció que tenía como el currículo más fuerte y la accesibilidad, digamos, a profesores como esta persona que mencioné, académicos que han trabajado, digamos, toda esta idea de estudios decoloniales que de hecho se fundan en Colombia. Claro. Por Edward Said. Entonces para mí fue muy importante entender de que listo, esta universidad tiene ya un antecedente en cuanto a lo que me interesa. Hay artistas que son instructores y profesores acá con los cuales quiero tener un diálogo. Y ya el resto fue un proceso de aplicación pues un poco complejo porque le tocó escribir una carta de intención y lo entrevistan a uno y mi entrevista fue fatal porque estaban Manizales y se me fue el audio y se me fue el internet, se escuchaba horrible y yo le hablaba a esta gente como que no me escuchaba y yo me puse súper nervioso y pues a la mierda, ya no fue. Bueno, pues esto no va a servir. Y sí, una vez como estábamos cenando con unos amigos y un amigo me textó y digo, bueno, quiero darle las noticias porque acaba de entrar a la universidad. Entonces para mí fue como listo. Como sentar cabeza y decir, bueno, vamos a ir a hacer esto. Entendiendo el contexto porque ya habían empezado los campamentos pro-palestinos. Claro. Y eso, claro, eso empieza ya a cocinarle a uno una cantidad de cosas porque uno ya está entrando en un contexto muy cargado políticamente. Y pues la institución siempre es como ese monumento que uno quiere como claro, entrar en una discusión como responderle a esta institución. Entonces, digamos que en ese punto, en ese contexto, para mí es importante. La universidad sí tiene sus cosas buenas y sus cosas muy malas, pero toda institución las tiene, ¿no? Sin hablar pues por la parte financiera, porque qué cosa tan cara. No, sí. Pero bueno, pues eso ya es otra discusión. Pero la institución también es el acceso que uno tiene y el acceso que uno le da. Entonces, inmediatamente para mí fue como listo, estoy aquí, ¿a quién puedo empezar a invitar? ¿Con quién puedo empezar a tener diálogos? ¿Con qué personas que han escrito cosas que me interesan quiero tener esta discusión? Entonces, es un poco otra vez la idea del privilegio, ¿no? Claro, exacto, sí. Bueno, cuéntanos un poco, a ver, eso es muy interesante. Como que has tenido cerca, digamos, en esta institución que tú digas, wow, esto valió la pena. A ver, una experiencia, por ejemplo, haber conocido a Ritri Tiravanilla
y tener como ese contacto con él, volverse colegas, participar en todos estos procesos que les llaman estética relacionales. Claro. Bueno, Que él es uno de los, sí, como de los pioneros de, claro, como de esto, ¿no? pues es que Rick Creed en los 90s marca como un punto muy importante, digamos, en cómo se consigue el arte. Claro. Y cómo también se piensa la práctica del artista, ¿no? No una persona que está dentro de un taller y pues se produce en un taller, sino que es parte, digamos, de la conversación por fuera de un agente de cambio, y que se hace por algo muy simple, que es el simple hecho de cocinar. Y es ver cómo él opera o cómo él es, digamos, como su práctica realmente lo permea todo, y cómo el arte es un pretexto. Digamos que entender eso para mí ha sido súper importante, porque es que la obra no es la obra, sino que la obra es lo que permite que la obra. Exacto. Eso fue un acercamiento. A través de él conocimos a John Jonas, a Laurie Anderson, Matthew Barney, otro colega profesor, Thomas Wu, que también es increíble. Conocimos al editor de Brooklyn Rail. O sea, como que esas posibilidades de tener estas conversaciones con gente que ya, digamos, está en un, no sé, como en un punto más establecido, pues le pueden mostrar a uno varias formas de cómo puede uno tomar su práctica. Buenísimo. Esas conversaciones pues han sido muy importantes. También tener artistas que visitan. Janine Antonia vino, William Córdoba, que es un amigo también, que también admiro mucho el trabajo de él. O sea, tener esas conversaciones dentro del taller, tener Exacto. ese feedback. No, y la posibilidad de, bueno, estamos en este momento en un estudio. Ajá. Dentro de un edificio. Sí. Que está completamente lleno de estudios. Entonces es como, en realidad, yo siento que como hacer una maestría es eso, ¿me entiendes? Es como una especie de posibilidad de conversar con el otro. Entonces, claro. Por ejemplo, aquí es donde sucede eso más que en cualquier otro lado. Es como la posibilidad de que estés al lado del estudio de otra persona y que tengan como toda esta relación todo el tiempo. Claro, pues es que eso es lo que le permite a uno desarrollar, porque es el intercambio de ideas. El diálogo, exacto. Y es un diálogo constante. Si uno está viendo, creo que está haciendo la gente, y uno es, o sea, ya empieza a tener como una conversación crítica sobre lo que uno está haciendo, cuestionarse el por qué uno está haciendo esto, por qué está haciendo el material, por qué esto y por qué lo otro. O sea, es confrontarse, es como estar confrontado constantemente. Desde que uno entra aquí es como, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo ahora dentro de un taller y por fuera? O ¿por qué uno quiere perseguir una práctica? ¿Qué significa ser un artista dentro de un contexto ya global donde claro. La economía está por acá, la guerra permea todo? O sea, eso, por ejemplo, darse cuenta de eso y tener esas discusiones con otras personas que están siendo confrontadas con la misma pregunta es importante. Que ya empieza uno a generar también. Es como que ya empieza uno a tener una conversación con su generación de artistas. Exacto. Que pues cuando salgamos de acá vamos a estar produciendo, ¿no? Vamos a estar haciendo cosas, y eso es importante, muy importante. Pues creo que es lo más importante de una maestría. Exacto. Sí, uno tiene el tiempo y tiene el taller y tiene accesibilidad, pero lo más valioso siempre es la relación que uno genera con los demás, ¿no? Buenísimo, sí, es de eso se trata. Bueno, Alejo, cuéntanos qué se viene, en qué estás trabajando ahora, cuáles son esas nuevas preguntas. Bueno, ahora es trabajar para la tesis, que es en 1 año y medio. No, de hecho es en 1 año. Es en 1 año ya. Pues ahorita me ha interesado mucho es pensar sobre estos símbolos que generan una estabilidad dentro de una identidad institucional. Y cómo estos
es ¿cómo fue el que dije yo ahorita? Como una cebolla, ¿no? La institución es una cebolla, tiene muchas capas de muchas cosas. Y como por medio de intervenciones esas capas se van poniendo en un espacio de contestación. Sí. Sí, no sé si así. Sí, como un espacio. Sí, un espacio de choque. Como de respuesta. He estado pensando mucho es cómo la obra va a ser como una pequeña disrupción en el espacio institucional para pensar en estas condiciones de lo que es ser marginal o marginado. Cómo la universidad misma ha generado unas tácticas, diría yo, de vigilancia y de marginalización de aquel que es disidente de lo que digamos, es el clima político de hoy en día. Me ha interesado mucho como pensar en esos símbolos muy particulares de la institución, cómo esos símbolos se pueden volcar en sí mismos para hablar sobre lo que está sucediendo, ¿no? También he pensado mucho los componentes ya más vivos de la obra. Es como la obra se puede ritualizar o se puede activar o se puede traer como a una vida diferente que no sea solamente el objeto. Porque eso es como la pregunta que más me estaba haciendo, es ¿qué hay más allá del objeto que se expone y se muestra? Tengo una curaduría que voy a hacer en octubre. La curaduría está basada en el espacio medio entre interior y exterior. Está basada en una living room, Sí. en una sala posguerra, del posguerra, Segunda Guerra Mundial. Wow. O sea, Estados Unidos 1950, durante el apogeo de la era dorada económica, que se da a partir de la guerra. Entonces, cómo la comodidad se convierte en una distracción de lo que está sucediendo, porque claro, la Segunda Guerra Mundial, la comodificación, el consumismo, se hace en plena Guerra Fría. Entonces, la idea es generar este espacio como entre interior y exterior, y como las obras tienen una función de objeto comodificado, pero también objeto crítico. Y también como la sala es un lugar de encuentro. Entonces la sala se convierte también en un lugar donde se van a hacer charlas, lecturas, encuentros. Entonces también genera otra forma de pensar una curaduría más allá de solamente poner obras. Buenísimo. Estoy ahorita en un proceso de investigación para unos proyectos en Colombia, 2026-2027. Entonces también está eso, también encontrar la vigencia de seguir aportando, digamos, al diálogo en el país y también acá. Entonces ya será, bueno, en otra cosa, no sé todavía, pero estoy trabajando en eso. Un proceso de investigación en este momento. Son 3 proyectos que tienen que ver, de hecho, con la idea de la identidad nacional. Ok, buenísimo. Alejo, nada, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Borde. Pueden seguir tu trabajo o el trabajo de Alejandro en las redes sociales, que igual van a aparecer aquí abajo. Sí. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos conversando con artistas. Gracias.